Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 2, en el que vamos a hablar del color. Así que bueno, Hugo, cuéntanos qué tiene un químico que decir sobre el color. Pues muchas cosas, Clara, muchas cosas. Mira, en primer lugar, el color no es más que lo que tú percibes que es, pero es mentira. O sea, las cosas en realidad no tienen color. El color es la percepción que tenemos de ellas. Quizá tú nos puedas explicar mejor eso después, pero ahora estoy hablando yo. Así que... Sí, luego hablaremos de esto porque, como dice Hugo, el color no está en sí mismo en las cosas, sino que es nuestro cerebro el que lo interpreta. Pero primero vamos a hablar un poco de química. Exacto. Vale, entonces es una interpretación que hacemos de un fenómeno físico, que es la interacción de la luz con la materia. Así que cuando la luz, digamos que choca con alguna cosa, pueden pasar a nivel muy básico dos cosas. Una es que absorba esa luz y otra es que la refleje. Entonces, si la absorbe, digamos, absorbe todo menos el rojo. Bueno, pues como refleja el rojo, tú verás el color rojo. Aunque existen otros procesos de interacción de la materia con la luz, absorción y reflexión son los más importantes para este fenómeno. Pero esto es física, ¿no? Sí, a ver, es un poco física, pero... A ver, es que claro, la química se basa en la física al final. Pero claro, no pasa nada. O sea, aquí aceptamos a todas las disciplinas, ¿no? No vamos a hacer feos a la física. Y puedo ampliar un poco diciendo que, bueno, si nos acordamos, la luz es una onda electromagnética y en realidad las ondas electromagnéticas tienen una energía asociada que puede ser muy distinta. Entonces, dependiendo de esa energía, a ti te puede petar la cabeza o puede ser simplemente que te dé calorcito, ¿sabes? Si te dan, por ejemplo, luz visible, pues notas que te da calorcito, pero si absorbes a lo mejor radiación microondas y te metes dentro de un microondas, vas a acabar explotando. Entonces, la luz visible es un poquito nada más de toda la luz que existe y es la que nosotros podemos ver. Así que es una cosa, estamos limitados, vamos. Puedo hacer un inciso sobre lo del microondas. No queremos asustar a nadie porque ha habido muchos bulos sobre las ondas de los microondas, que si son peligrosas o no. Desde aquí no queremos contribuir a esos bulos. Hugo se refiere a si te metieras dentro de un microondas. Pero si te quedas de frente fuera, no pasa nada, que está aislado. Exacto. Así y no da cáncer ni nada, pero no te metas dentro. No da cáncer, no pasa nada. Las ondas microondas, desde fuera no pasa nada. Exacto. Pero exactamente, si metieras algo dentro, como que ya vemos, se calienta muchísimo, ¿no? Vale, dicho esto, puedes continuar. Eso, que da más cáncer ponerse al sol porque es luz visible, que tiene más energía que la radiación del microondas. O sea, que da más problemas. Exacto, que para eso tenemos que utilizar pues cremas protectoras, ¿no? Solares. Que son química, pero bueno, de eso lo hablaremos otro día. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que me pierdo. Bueno, ahora más o menos sabemos qué es el color, un poco. Ya dimos la base, luego igual amplío un poco más, ¿vale? Pero eso, entonces, los objetos absorben distintas longitudes de onda, o sea, luces de distinto color y reflejan otras, y por eso nosotros vemos distintos colores. Entonces, la humanidad, que se sepa, porque igual empezó antes, pero que sepamos ahora, empezó a utilizar el color, digamos, con fines artísticos o de expresarse hace unos 30.000 años. Bueno, probablemente algo más, pero las cuevas en las que tenemos las mejores impresiones hechas con distintos pigmentos datan de hace unos 30.000 años, como por ejemplo las de Altamira. Esto es el Paleolítico. Entonces, los señores de aquel entonces cogían lo que tenían a mano, que no era gran cosa. Entonces, tomaban, por ejemplo, arcillas que encontraban cerca de los ríos, y con ellas pues se ponían a pintar en las cuevas y, por ejemplo, en Altamira pues pintaban bisontes, ciervos y también figuras humanas. Y la verdad que no sé si visteis las pinturas, pero... O sea, están mejor de lo que uno esperaría de hace 30.000 años. Sí, de verdad que están muy bien hechas. Y jugaban también con el relieve de la cueva. Bueno, pues estas arcillas lo que eran básicamente óxidos de hierro. Entonces eso es Fe2 o 3, pero bueno, no es importante la forma. Pero los colores de estas arcillas iban desde así el rojo, el ocre hasta el amarillo. Y el truco de desarrollar el color de estos óxidos de hierro era que estos paisanos ya en su día se daban cuenta de que si ponías estas arcillas al fuego y las calentabas mucho,
iban cambiando de color. Entonces, cuanto más las calentabas, más amarillas se ponían. Entonces, simplemente con distintos grados de calor podían obtener distintos colores que luego podían aplicar a las cuevas. Y esto pasa porque las arcillas, bueno, los óxidos de hierro que están en las arcillas están hidratados, o sea que en la estructura de los óxidos de hierro tienen metidas moleculitas de agua. Cuando los calientas a tope, liberan ese agua y entonces cambian de color, porque la estructura química no es exactamente la misma. Otra cosa que ellos ya, perdona, sí, ellos ya hacían sus propios experimentos ahí probando hace 30.000 años. Sí, claro, a su nivel básico, ¿no? Y también hay quien especula que no cogían directamente la arcilla, sino que la empapaban en grasa. Cogían grasas animales y también las ponían un poco al fuego sin quemarlas del todo. Entonces así tenían como una cremita, digamos, una pasta de dientes que podían luego aplicar mejor en la pared. Pero esto aún no está comprobado. Ya, bueno, me imagino que con la mano, ¿no? Sí. Bueno, hay también quien dice que se usaron herramientas, pero tampoco está demostrado. A ver, con herramientas no refiero a nada de metal complejo, pero... Bueno, pues a lo mejor una especie de pincel cutre, no sé, algo por el estilo. Y después, bueno, básicamente solo usaban esas arcillas y también utilizaban carbón. O sea, de restos de quemar cosas en ausencia de aire, pues tenían carbón y con eso hacían los bordes. O sea que, a pesar de que las pinturas están muy bien, todavía usaban esta táctica de perfil y luego rellenar, ¿no? Pero bueno, para lo poco que tenían, la verdad es que lo hicieron muy bien. Entonces, eso es hace 30.000 años. Mucha evolución no hubo en la técnica ni en los pigmentos. Entonces después... pasamos a los egipcios. Entonces los egipcios ya introdujeron algo nuevo que era el tinte, porque si os fijáis hasta ahora dijimos pigmentos. Entonces el pigmento no es soluble en agua y es como normalmente de origen inorgánico, o sea que no tiene carbono, acordémonos de eso. Y normalmente no se disuelve en agua, así que no se absorbe en las... O sea, si por ejemplo lo pones encima de la ropa, de un papel, no se absorbe, queda como pegado en la superficie, pero no se dispersa, digamos, por la superficie. O sea que los pigmentos se utilizan para pintar en general. Cuando tú haces un cuadro, no te interesa que el cuadro absorbe todo el color y entonces se llene todo de él, sino que te gusta que se quede donde tú lo aplicas nada más. Bueno, pues... O sea, eso. El pigmento, a ver que me he liado, el pigmento se usa para pintar. Sí, así, en un resumen, espero que alguien de Bellas Artes no me dé una colleja, pero yo lo entiendo así, sí que el pigmento no se absorbe y es como más pastoso, y no se disuelve en agua. Así que cuando lo aplicas es como una especie de pasta de dientes un poco más fluida que lo puedes aplicar donde tú quieras. ¿Bien? Como cuando vemos un óleo. Sí, claro, de ese estilo. En plan, cualquier cuadro que puedas... Exacto, sí. Es una pasta, ¿no? Sí. Bueno, depende, luego si haces acuarela es un poco diferente. Sí, pero cierto. Claro, que la diferencia con un tinte es que luego el tinte empapa todo el tejido, ¿no? Exacto. Entonces... podemos resumirlo en eso. Pigmento para pintura y tinte pues puede ser para teñir pelo, teñir tejidos o también a lo mejor cambiar el color de una hoja o algo por el estilo, ¿no? Bien, entonces los egipcios introdujeron los primeros tintes. Pero claro, también obviamente también desarrollaron los pigmentos, ¿vale? Entonces, como no sé si aún lo dije, pero los tintes, a diferencia de los pigmentos, sí son solubles en agua, si no totalmente, al menos parcialmente, ¿vale? Y los tintes, como se absorben bien, se utilizaban para la ropa, que eso sí que lo comenté, y a lo mejor también, bueno, para distintas fibras, como libros, por ejemplo, también se podían usar. Pero hay un problema, ¿no? Porque si digo que es soluble en agua y que se absorbe bien en la ropa, si tú quieres teñir tu ropa de un color, pero luego el tinte se disuelve en agua, cada vez que la laves vas a perder, si no todo el tinte, una parte del tinte. Y claro, eso pues les daba problemillas a los tipos que querían teñir la ropa. Te quedas con la camiseta en 2 días ya claro, sin te color. queda blanca o del color que sea de origen. Entonces, para eso había una solución que eran las mordientes, que eran distintas sustancias químicas que fijaban esos tintes a la ropa en general. Y entonces, estas sustancias, la más famosa era el alumbre, que era un sulfato de aluminio y también de potasio. Entonces, estas mordientes, digamos que cambiaban químicamente la estructura, bueno, no la estructura íntima, pero digamos que se unían a esos pigmentos y a la vez unían los pigmentos a la ropa. O sea, digamos, imagínate que está ahí la moleculita de pigmento flotando. Entonces le pones alrededor esas sales de aluminio y esa nueva bola que se forma se queda pegada a la ropa. Así que luego lo lavas y no se va, o se va muy poquito. Y además No tenía ni idea. Sí, además de sales de aluminio también se utilizaban de otros compuestos como de estaño y después había trucos así más caseros que consistían en usar orina concentrada, porque esto también, bueno, jugaban con el pH, ¿no? El ácido base y entonces a lo mejor eso modificaba parcialmente la molécula, creaba sales donde no las había y entonces así se podían fijar mejor a la ropa. Pero claro, luego si lavabas con un poquito de ácido igual también se te iba. Pero luego te olía la ropa, pis.
No, en realidad no. Después no, porque las partes que igual podían oler luego se lavaban, eso sí que se iba. O sea que igual, a lo mejor te olía la primera semana, pero luego ya bien. No pasa nada, solo es la primera semana. Bueno, entonces los egipcios estamos hablando de hace unos 4.000 años, ¿vale? Porque antes eran 30.000, para que nos ubiquemos un poco. Entonces, como pigmentos, por ejemplo, utilizaban después la malaquita, que era un carbonato de cobre que se encuentra en minas, y eso daba, pues eso, un color verde que recuerda a los de las cúpulas estas que hay en Centro Europa, así un color verde, no sé, añejo, no sé cómo definirlo, yo no sé mucho de definir colores. Sí, ese verde muy bonito, clarito, sí. Medio turquesa, yo no sé cómo se llama ese turquesa, verde. Efectivamente. Y pero después, sí está lleno de eso en Europa, vamos, en España Austria no hay tanto. por lo menos. No, en España no, pero en Alemania y en Austria hay muchas cúpulas de ese color verdoso, sí. Y después otro color que introdujeron fue el azul egipcio, que era un azul así como claro, desgastado, que ya no se obtenía de fuentes naturales, sino que era síntesis química ya de, bueno, alto nivel, entre comillas, ¿no? Por lo menos para la época. Entonces, lo que hacían es que cogían unos también minerales de cobre, unos óxidos de cobre, que venían de la tenorita, que es otro mineral que encontraban en minas. Porque claro, si comparamos a los tipos de las cuevas con un imperio que tiene un estado antiguo, digamos, que puede pues movilizar, ir a minas, organizar proyectos. Claro, esta gente tenía a mano muchas más cosas. Entonces igual venían, esta piedra tiene color, pues esta la voy a utilizar a ver si puedo. Vale, entonces cogían este mineral, la tenorita, la mezclaban con natrón, que era otro mineral de otras minas, un carbonato sódico, y después arena. Entonces lo mezclaban esto a más de 800 grados durante muchas horas. Bueno, primero lo pulverizaban y luego lo mezclaban. Y entonces al final pues obtenían un silicato de cobre que ya tenía un color así azul, pues eso, apagado, pero no por ello menos bonito. Entonces estos dos pigmentos se encontraron ya en la tumba de Tutankamón hace más de... Bueno, en el 1800 a.C., o sea que ya llovió desde aquella. Wow. Es increíble pensar que ya desde la antigüedad le damos tanta importancia a la estética, ¿no? Porque al final estos tintes, estos colores, es arte y es estética, ¿no? Que ya desde las cuevas estaban haciendo esos dibujos que no tenían ninguna necesidad de hacerlo. Es bonito, ¿no? Es que tenemos alma al final. No me voy a meter claro. ahí. Pero bueno, llama la atención, desde luego. Y esto, claro, luego estos colores no los habían... Me refiero, en la naturaleza sí que hay verdes y azules, pero no de esta intensidad. Entonces era como muy exótico en el fondo. Con todo lo que ellos veían, llevar esto puesto... Bueno, puedo entender que les diera... Sí. ¿no? Es que hoy en día estamos acostumbrados a ver colores muy llamativos y ya pues no nos sorprende, pero imagínate en aquella época que lo que veías era pues los colores de la naturaleza, de repente ver un azul tan bonito, tan diferente a lo que puedes ver, ¿no? Caminando por tu pueblo o por el campo, me imagino que tenía que llamar mucho la atención y que también sería como un signo de distinción, ¿no? Si lo utilizaban para faraones. Tal cual, sí, en lo de Tutankamón ahí había de todo. Porque ahora, por ejemplo, voy a hablar del índigo, que esto ya es un tinte. O sea, esto es para la ropa, no para pintar. Y bueno, aunque en realidad también se podían hacer pigmentos, pero eran de mala calidad, entonces no se usaban. Bueno, la cuestión que el índigo, volvemos otra vez a registros de más de hace 5.000 años, o sea, del 3.000 antes de Cristo. Se supone que los egipcios fueron los que introdujeron el índigo, que se sacaba de distintas plantas. La mejor planta para sacarlo era el índigo, curiosamente, que daba, digamos, el tinte más puro, ¿no? Se utilizaba para teñir la ropa y además se encontró, adivina dónde, bueno, pues también en la tumba de Tutankamón. Y la extracción del índigo, pues cogían las hojas, las machacaban y luego las machacaban y luego digamos que hacían una especie de té, o sea, ponían esas hojas machacadas y las extraían con agua caliente y luego concentraban eso y lo dejaban fermentar. Después dejaban secar eso y tenían como un polvito que no se solubilizaba en agua. Pero después, aquí viene otra vez lo del amordiente, lo trataban con orina, orina concentrada, que conseguía solubilizarla. Por esto, supongo que por cambios en el pH. Y también lo trataban con potasa, no era solo la orina, sino también con potasa. Es que tú imagínate para que se les ocurriera esto, ¿sabes? Que uno dice, pues nada encima. ¿Cómo se les ocurrió? O sea... Prueba y error, ¿no? Decir, lo de la orina me llama la atención, ¿eh? Porque otro puedo entender, hoy se me cayó tal cosa, pero no sé, lo de la orina. Pero la orina, bueno, de hecho la orina, ha habido también, hasta ahora también hay gente que dice lo bueno que es ponerse orina en la piel cuando no es verdad, pero que hay gente que le da por probar, ¿no? Es algo que tenemos muy a mano. Bueno, puede ser, sí. Pero esto es tan rebuscado. No sé. Ya. Bueno, totalmente. Entonces, después de este tratamiento, el color se perdía bastante, pero luego lo dejaban al aire a que se oxidara y ¡pam!, volvía a ser azul.
Y entonces la podían utilizar de nuevo pues para teñir ropa, ¿no? Muy, muy complejo, la verdad, para teñirte unos calcetines. Otro tinte que introdujeron fue el rojo kermes, que venía de unas cochinillas. Entonces, a lo mejor veían que había una plaga de insectos, pero decían, joder, qué color más bonito tienen estos bichos. Porque las hembras les sale como se vuelven como una especie de perlas de color rojo muy intenso, sobre todo cuando están preñadas, según parece. Y bueno, a esto lo que se les ocurrió no fue tan original. Dijeron, pues vamos a coger un puñado y los vamos a hervir. Entonces, tal cual. Claro, pues eso, cogían todo lo que podían y los machacaban, lo hervían, entonces así se iba todo lo que no era importante y se les quedaba todavía el color rojo. Y esto sí que lo tenían que fijar con mordiente, con alumbre, y bueno, igual que el índigo. ¿Eso para también obtener... los egipcios? ¿Perdón? ¿Eso también los egipcios? Sí, los egipcios. Es que eran muy prolíficos los tipos, ¿eh? También tuvieron mucho tiempo, porque claro, estamos hablando de 4.000 años casi de civilización, entonces les dio tiempo a inventar mucho. Y 1 kilogramo de este tinte requería 150.000 insectos. Así que era un poco caro, ¿no? de hacer. Aunque insectos igual tenían de sobra, pero bueno. No sé si... pero no daba para todos, ¿eh? Ese color tan bonito, pobres ese rojo bichos. No daba para todos. Y del insecto kermes provienen las palabras carmesí y carmín. Anda, no sabía. Los egipcios. Qué bonito, sí. Un poco de etimología también. Y también, la verdad es que lo usaban los antiguos indios, también para teñir seda. Y también se utilizó en los tiempos romanos. Y después los españoles, cuando descubrieron América, pues vieron que allí también había un color rojo muy bueno y que al final venía de otra especie de cochinilla azteca, pero era mucho más fácil extraer el color y era más intenso. Entonces, digamos que llevó al declive de este tinte. Claro, o sea que no fueron los únicos los egipcios en sacar este color tan bonito. Estos los aztecas ya también tenían de rojo cosas. La verdad que todo esto está un poco centrado en la civilización occidental. Bueno, otro día quizá podemos dar un repaso más al tema oriental. Claro, sí, porque también había muchos colores, ¿no? En la India y también hemos dicho eso, las civilizaciones aztecas, o sea que hoy nos estamos centrando más, bueno, en la zona más cercana a nosotros, ¿no? Que nos queda más a mano. Bueno, que Egipto tampoco está tan al lado, pero bueno, sí. Ya, bueno, pero no sé, supongo que estamos más vinculados a ellos, ¿no? Porque en el siguiente capítulo, los romanos y los griegos, ¿vale? Ellos bebieron mucho de los egipcios, o sea, casi todo lo que usaban lo aprendieron de los egipcios para tintes y colorines. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención es que introdujeron los griegos el violeta de Tiro, que luego los romanos lo llamaron púrpura imperial, ¿vale? Y bueno, para que veamos que se sacaba cada cosa de un sitio más raro que el anterior, salía de unos moluscos que había pues en aguas cercanas a la costa. Y entonces estos bichos, pues cuando se sentían atacados o cuando atacaban, sacaban un color morado muy intenso. Bueno, generaba una sustancia morada. Y la leyenda dice que Hércules iba un día paseando por la playa con su perro y entonces su perro se puso a jugar entre comillas, claro, con uno de estos moluscos, porque para el molusco no creo que le parecía un juego. Y la cuestión que se dio cuenta Hércules de que tenía la boca llena de color morado. Y dijo, de aquí voy a sacar una industria. Bueno, y entonces la técnica para extraer este pigmento había 2 opciones. Una era simplemente irritar al molusco, en plan, no sé, pincharlo con un palo, y entonces el tipo, y echaba este tinte. Y otra opción era simplemente coger todos los bichos que encontraras y también matarlos, hervirlo y a tomar por saco. Y así. Y eso era lo que se usaba. Es más fácil. Sí, lo otro en el fondo era renovable, ¿sabes? Igual les generabas estrés, pero joder. Y claro. La cuestión que otra vez hacían falta 12.000 de estos moluscos para obtener solo 1,4 gramos de tinte. Antes era 1 kilo. 12.000. Sí, 12.000. Matar a 12.000 para obtener 1,4 gramos. Que eso no daba ni para teñir, no sé, ¿sabes? Una estola de las pequeñas. Ya, es que si hubiéramos seguido así, pues imagínate, hubiéramos extinguido un montón de animales y de plantas y de todo. Sí, en la historia de los tintes la verdad es que hay mucha historia de barbarie humana de extinguir cosas. Luego veremos otro ejemplo. Pero gracias a los tintes sintéticos, pues ya no hay que hacer esas burradas, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces como este tinte era tan caro, luego los romanos lo usaban solo para la ropa del emperador romano, de ahí que sea púrpura imperial. Entonces era la única persona que se podía permitir llevar eso, era un símbolo de poder muy importante. Y algo ¿Perdón? No, iba a decir que me sonaba que en esa época, según el rango, podías llevar o toda la túnica o capa o lo que fuera, o solo una franja, o si ya no eras nada importante, pues nada, ¿no? No estaba permitido. Sí, y de esto bebió también la Iglesia Católica con las estolas de los distintos cargos
religiosos, que algunas eran rojas y otras moradas, porque el rojo después también fue muy símbolo de poder, vamos. Sí, siempre ha sido un símbolo de poder también por eso, ¿no? Porque era difícil a lo mejor obtener esos colores, ya no depende de qué rojo, ¿no? Pero esto es más púrpuras, pero que es algo como que ahora suena rarísimo, ¿no? Que haya gente que pudiera llevar ciertos colores y otras personas, ¿no? Hoy en día, pues al final los colores tenemos todos los que queremos. Sí, en algunas tiendas de ropa hay de todo, al final. No voy a decir nombres, pero... no hay normas, quiero decir. Que no hay una jerarquía de tú puedes llevar este color y tú no, ¿no? Es curioso, pues ha democratizado el color. Eso me recuerda a un libro, ¿cómo se llamaba? El Dador, me parece que era. Creo que era ese libro, que había... Bueno, la sociedad estaba dividida en ciertos niveles y entonces cada nivel vestía de un color distinto. Eso también pasa en el libro y en la serie del cuento de la criada. También. Que según cuál fuera su rol en la sociedad, las mujeres tenían diferentes colores. Ah, ¿solo las mujeres? Pues, sí, solo las mujeres. Los hombres, si no recuerdo mal, creo que la mayoría iban de negro. Pero las mujeres, bueno, era una sociedad muy machista. Esto es una historia inventada, pero que está basado en cosas que han pasado en el mundo. Y también, pues eso, las que son, digamos, como las damas y que van a tener los hijos de otras, llevan verde, y las que están ahí para procrear y dar hijos a las de la alta sociedad van de rojo, y etcétera. Cada una tiene su rojo color. Es un pigmento que tiene más, bueno, un color que tiene más valor también en la historia. A ver, ¿por dónde iba? Vamos a ver. Que una cosa que me llama mucho la atención del color púrpura, ¿vale? Es que la estructura química de la molécula que da este color es casi exactamente la misma a la del índigo, que como dijimos era azul. Entonces, lo único que cambia es que un átomo de hidrógeno se cambia por un átomo de bromo. Y ¡pam! Con eso ya tienes un cambio de color, ¿vale? Y esto, a ver si consigo explicarlo bien, ¿vale? Es porque, bueno, antes dijimos, se puede absorber o se puede reflejar, ¿no? La radiación. Pero ¿de qué depende? Porque, claro, ¿por qué unos absorben un color y otros otro? Esto es porque cuando la luz incide sobre una molécula, digamos que quien se ve afectado son los electrones de esa molécula, ¿vale? Entonces voy a hacer una analogía un poco cutre o no sé. Digamos que los electrones... Bueno, la molécula sería un estadio de fútbol y los electrones serían los jugadores de fútbol, ¿vale? Entonces, digamos que cuando la molécula está tranquilita, sus electrones pues están también tranquilitos, están ahí... Entonces los podríamos comparar con los jugadores de tercera regional, ¿vale? Que están ahí, se mueven despacio, están gordos, fuman y entonces... luego viene la luz, que podría ser el Espíritu Santo, por ejemplo, y entonces les ilumina las cabezas, ¿no? Y entonces estaban tranquilos, pero ahora, ¡pam!, se vuelven unos genios del fútbol, corren, no sé qué, y entonces ascienden a una división superior, que podría ser, pues, la primera división, ¿vale? Entonces, como menudo ejemplo. La cuestión... El Espíritu Santo en un podcast de ciencia, pero es una metáfora. Sí, entonces la cuestión es que para que esos electrones absorban esa luz, tienen que estar en una determinada liga, ¿vale? Porque si no están, por ejemplo, en segunda regional, esa luz no les va a afectar. Pero, o sea, exacto, los que están en segunda regional, por ejemplo, igual van a absorberte el color rojo y entonces van a ascender a primera, ¿vale? Entonces se van a ver, pues, del color complementario al rojo, que creo que es el azul. Y si estuvieran, en vez de estar en segunda división, estuvieran en tercera, pues absorberían a lo mejor el color amarillo y entonces se verían de color verde. Con esto quiere decir que simplemente la introducción de, bueno, cambiar un átomo de hidrógeno por uno de bromo hace que el estado de esos electrones cambie, o sea, los jugadores cambian de liga y entonces les afecta una luz distinta. Aunque al final puede... Sí, bueno, igual la... Vale, o sea, cambiar solamente un átomo hace que estén en otro nivel de energía, ¿no? Sí. Y entonces pueden absorber y reflejar diferentes longitudes de onda y ya tenemos otro color. Exacto. Diferente. Porque claro, las que se absorben no se ven, pero las que se reflejan sí. Vale, entonces, esto yo creo que de tintes romanos ya nos puede llegar. Y luego tenemos que también hicieron pigmentos, claro. Entonces, un pigmento que introdujeron fue el bermellón, que se sacaba de un mineral que se llama cinabrio, que básicamente es sulfuro de mercurio, que tiene un color así rojo muy intenso. Y que sacaban principalmente de las minas de España, me imagino que las de Almadén. Pero bueno, esto está por confirmar. Mis fuentes todavía no lo han confirmado. Y también se formaba, esto no lo hacían los romanos, pero otras civilizaciones lo sacaban de forma sintética, mezclaban mercurio y azufre, los chinos principalmente, y así sacaban este tinte, pigmento. Y después ya, para finalizar hoy, porque es que la historia de los tintes es muy larga, ¿vale? Nos vamos a centrar en la Edad Media, en la que sacaron muy pocos tintes nuevos al mercado, vamos, no hubo mucha innovación ahí,
Porque, bueno... Wow, es que la Edad Media fue una época de retroceso total. A ver, no sé, hay quien dice que, bueno, los historiadores muchos dicen que no era para tanto, o que no, que en el fondo estaba bien, pero yo es que... ¿qué quieres que bueno. diga? Bueno, A ver, la gente que sepa de historia a lo mejor dirá... Pues sí, eso, sí, no sé. Sí, pero joder, con todo lo que había habido anteriormente en estas culturas, dices, hostia, fuimos un poco para atrás, ¿no? Sí, pero bueno, lo que hicieron sí fue perfeccionar mucho las técnicas para teñir y también para hacer cosas a gran escala, porque, bueno, no sé, se hizo un poco de industria, ¿no? De esto de aprovechar, yo qué sé, el agua de los molinos, o sea, bueno, el agua para hacer pequeñas factorías. Entonces, bueno, me voy a centrar en la brasilina. No estoy seguro si se dice brasilina o brasilina, porque yo lo veo con Z escrito. Nunca lo he oído. Yo lo diría con S, porque al fin y al cabo parece ser que le dio el nombre a Brasil. Quizá no la sustancia, pero el árbol de la que se extraía, que era el palo de Brasil, se llamaba. Que, digamos que subespecies de este árbol ya estaban en países asiáticos, pero luego cuando los portugueses se metieron ahí duramente en Brasil, se dieron cuenta que estaba llenísimo de este árbol. Entonces, de este árbol se podía coger el núcleo, digamos, o sea, la parte más interna de la madera, y esta tenía ya un color así rojizo. Entonces luego de esto hacían un serrín, lo extraían con agua y de ahí sacaban ya un tinte rojo, que estaba basado en la sustancia, bueno, en la molécula de brasilina. Y lo malo que tiene esto es que, bueno, los portugueses tuvieron el monopolio del color rojo que se extraía de la brasilina durante cientos de años, pero al final se cargaron casi todos los árboles que había en Brasil. Otra vez en un ejemplo más de la estupidez humana, ¿no? Por lo menos planta otro, que tampoco cuesta tanto, ¿sabes? No sé. Así tienes para dentro de 50 años. Pero ¿quién piensa? No, yo creo que no estábamos muy concienciados de lo que significaba que se pudiera extinguir una especie. No, hombre. Ahora sí, de aquella no, pero... A ver, es como lo de esa de Pascua, ¿no? Al final, ¿en qué estáis pensando? En el fondo. Claro. Para nosotros parece evidente, pero, no sé, a largo plazo igual es más difícil. Sí, claro, a posteriori siempre todo es evidente, pero en ese momento... Qué curioso, tanto pensar en defender a los hijos y luego dices tú, pero si no les estoy dejando nada. Bueno, la cuestión. Luego Exacto. se podían obtener distintos colores de este tinte si después se trataba con distintas mordientes. Dependiendo de qué mordiente usaras, podías ir de rojo a rosita. Y bueno, pues mira, esto era muy práctico. Y ya así, casi para terminar, es que este es muy importante, el lapislázuli, ¿vale? O sea, el color azul ultramarino, azul ultramar. Esto era muy bonito, se sacaba de una roca que era el lapislázuli, que su principal componente es la azurita. Entonces, bueno, pues ya nos imaginamos que va a ser azul, aunque también dije lapislázuli. Y no tiene... Claro, la azurita no tiene un color muy intenso, pero el lapislázuli sí, porque tiene unas impurezas de azufre, ¿no? Que le dan así un color muy intenso. Pero ¿qué pasa? Que lo pulían, decían, bueno, esto es azul precioso, lo voy a pulir y seguro que me da un polvillo genial. Pues no, era un polvillo bastante azul, pero bastante grisáceo también, entonces no valía para mucho. Entonces fue en la Edad Media cuando se desarrolló un método, digamos, para extraer el color azul y separarlo de lo que eran las impurezas que había en el lapislázuli. Entonces se cogía, bueno, esa piedra pulida, se mezclaba con una especie de cera, grasa, yo me imagino que hacía una especie de plastilina así fea, pero con un colorcillo azul. Luego la cerraban en saquitos de lino o de algodón, la metían en agua y lo calentaban a saco y poco a poco el azul se iba quedando en el paño. Y entonces luego la plastilina esta la separaban, se quedaban con el paño y así repetían este proceso un montón de veces y conseguían tener el azul ultramar, que al final era 4 veces más caro que el oro. O sea, movía mucho dinero y mucho poder este color. Entonces se utilizaba mucho se utilizaba sobre todo en pinturas religiosas, porque solo Jesucristo merecía ir de azul, porque era muy caro. Pero... Bueno, y la Virgen, ¿no? Sí, la Virgen también, efectivamente. Hay cuadros donde se usa este muy bien, color. te veo informada. Bueno, un mínimo, pero no mucho. Y después, una excepción a esta regla fue Johannes Vermeer, un holandés, que utilizaba mucho este pigmento comparado con otros autores, y lo utilizaba en gente que no era especialmente importante, como en el cuadro este de la joven de la perla, que es esta chica rubia que está mirando así de lado y tiene una muy perla bonito, que está en el centro del cuadro. Y también la lechera, pues que es una mujer que está descargando leche y lleva una falda de un color azul muy hermoso, muy intenso. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí ya. Quiero comentar uno que me llama la atención, que ya es un poco posterior a la Edad Media, y que es el amarillo indio, que se descubrió ya en el 1700 y algo, y que consistía en concentrar la orina de vacas que comían solo hojas de mango. Y entonces les daba color amarillo bastante intenso. Pero esto se prohibió en el siglo XX porque las vacas sufrían mucho, las pobres, porque estaban totalmente mal alimentadas. Pero se hacían unas bolas con este concentrado y además, según parece, olían a orín. Eso sí que olía a orín toda la vida. Así que realmente les daban solo mango a esas vacas. Nada más, dieta estricta de hojas de mango.
Pero claro, la vaca era un animal sagrado, así que los indios al final dijeron que no, porque eran los británicos los que más explotaban esto. Vale. Claro. Luego lo voy a dejar aquí porque, claro, luego tenemos los pigmentos y los tintes sintéticos, que ya, se empezó en el siglo XIX y esto quizá lo dejamos para otro programa porque, claro, es que ya ves que hay mucha historia detrás de los tintes. Sí, bueno, es apasionante. Está bien como primera introducción hablar, de lo que no era sintético, ¿no? De lo que la gente podía encontrar en la naturaleza, en los animales, en las plantas. Y ya en otro episodio futuro podemos hablar de cómo los químicos habéis contribuido a que tengamos colores sin necesidad de acabar con un montón de especies, ¿no? Que creo que también es muy importante. Sí, bueno, pues muchas gracias, Hugo, por esta introducción a los tintes y a los pigmentos. ¿Y tú qué nos puedes contar, a ver, del color? Un punto de vista más neurocientífico. Sí, más neurocientífico. El color, como ya hemos empezado antes diciendo, ¿no? Las cosas no tienen color en sí, los colores no están ahí, sino que es nuestro cerebro el que los interpreta. Y eso es porque dentro de nuestro ojo hay unas células fotorreceptoras que interaccionan con esa luz y responden a ella, y lo que hacen es convertir esa energía de la luz en energía eléctrica que luego lleva al cerebro. Así que, como veis, pues el cerebro tiene mucho que decir en esto del color. Y en concreto podemos ver colores y no solamente luces y sombras, como si fuera una película de blanco y negro, porque tenemos unas células llamadas conos que se encuentran en nuestras retinas. No sé si te suenan, Hugo. Sí, los conitos, que tienen forma de cono. Los conos. Sí, eso se estudia, no sé si es en primaria o en secundaria, pero los conos y los bastones. Pues exactamente, los humanos tenemos 3 tipos de conos. Los que son sensibles a la luz roja, los que son sensibles a la luz azul y los que son sensibles a la luz verde. Esos 3. Y con esos 3 ya podemos hacer combinaciones varias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa información de los conos pasa luego a otro tipo de células que están también ahí en el ojo y de ahí ya pasa al cerebro. Y al cerebro no a cualquier sitio, pasa a la corteza visual, que es la que está en la parte posterior del cerebro. Sí, nos lo dijiste en el anterior capítulo. Exacto, lo comentamos, que está como por la zona de la nuca. Nuestra primera referencia al pasado. ¿Has visto? Ya estamos empezando. Como dijimos en el episodio 1. Exacto. Pero además, nuestro cerebro puede interpretar los colores de manera diferente según el contexto, ¿vale? Y hay muchísimas ilusiones ópticas que lo demuestran. Si lo miráis en YouTube, por ejemplo, pues hay muchas demostraciones con los cubos estos de Rubik, ¿no? Se llaman. Y dependiendo de la sombra, cómo se pinte y tal, puede parecer que son diferentes colores, pero es el mismo, ¿vale? ¿Y por qué es tan burro el cerebro? Bueno, es que el cerebro tiene que interpretar todo el contexto. Entonces dice, si hay una sombra, este color, aunque lo vea así, tiene que ser más claro de lo que lo estoy viendo, porque la sombra lo está haciendo más oscuro. Entonces el cerebro siempre está intentando adivinar, basándose en el contexto. Y un caso muy claro que hubo hace unos años, seguro que te suena, Hugo, es el del vestido. ¿Tú te acuerdas de lo del vestido? Sí, claro. Que era... Sí, joder, la verdad es que es curioso. Sí, que era... Había gente que lo veía con rayas azul, oscuro y negro, ¿no? Y otros que lo veían blanco y dorado. Sí. Vale. Pues esta foto lo que pasaba es que estaba hecha de muy cerca y los colores tampoco eran muy claros. Entonces daba lugar a confusión y se podía interpretar de diferente manera. ¿Y qué era? Al final, ¿qué era? ¿Se supo? Bueno, se supo que depende de cómo tu cerebro lo interpreta. O sea, 2 personas viéndolo en el mismo dispositivo, porque también primero se especuló que si era porque cada ordenador o cada móvil pues, tenía el brillo diferente y tal y cual, pero tú te puedes poner con un amigo al lado mirando lo mismo y podéis verlo diferente. Entonces, como es una imagen que no tiene contexto, de que no puedes ver bien qué hay alrededor, si estás en interior, si estás en exterior, qué tipo de luz hay, tu cerebro puede interpretarlo como que hay más o menos luz y según eso vas a verlo como blanco y dorado o negro y azul. Yo, por ejemplo, lo veo prácticamente siempre que lo he mirado, lo he visto blanco y dorado. Pero no siempre, ¿verdad? Porque yo creo que también a veces lo veo de una manera otras de otra. Es curioso eso. O sea, hay algo más. Es que también depende de la imagen que mires. Hay gente a lo mejor que luego ha modificado la imagen. Tendría que hacer la prueba de bajármela. De hecho, me la he bajado al móvil, la foto, para ver si según el día o según la luz o según si estoy, pues eso, de noche, si veo diferencias o no. Pero ese es un claro ejemplo de
cómo nuestro cerebro pues necesita el contexto, ¿no? Que los colores, como decíamos, no están ahí, sino que nuestro cerebro los interpreta. Qué movida. Ya ves. Y lo que estabas contando de las culturas diferentes, ¿no? Diferentes civilizaciones, que han utilizado, pues, esos pigmentos que había a su alcance, también me ha recordado, pues, precisamente a esas diferencias culturales que tenemos en cuanto al color. Y bueno, es que el color pues también nos hace sentir cosas, ¿no? Pero también es difícil diferenciar qué es algo, pues eso, biológico, algo cultural, porque diferentes culturas pues tienen también diferentes asociaciones a los colores, ¿no? Uh-huh. Me imagino Claro. que os sonará a todos eso. Sí. Bueno, a mí sí. Pero es que... ¿Cómo? Que a mí sí me suena, ¿no? El luto y esas movidas. No sé. Sí, claro, nosotros pues a lo mejor en una boda va alguien de blanco, pero a lo mejor en la India o ya no sé dónde van de rojo. Y el luto pues aquí nos ponemos de negro, pero a lo mejor en otro sitio pues se ponen colores porque, ¿no? Significa cosas diferentes. Pero es que además de eso, el idioma que hables también puede influir en los colores, ¿vale? Bueno, no en cómo los veas, pero sí en la cantidad de palabras que tengas para nombrar esos colores, ¿vale? Uh-huh. Me explico. Nosotros en español, en el español de España, se considera que existen 11 categorías básicas de colores, sin contar con colores que ya puedas ponerte ahí muy fino, ¿vale? Sino los básicos, que serían el blanco, el negro, el rojo, el verde, el amarillo, el azul, el gris, el naranja, el marrón, el rosa y el morado. Uh-huh. ¿Vale? Son los básicos. Sí, del Corte En Inglés. inglés también. ¿Cómo? Nada, dije los básicos del Corte Inglés. Pero no sé. No hagamos publicidad. Pues esos son los básicos. En inglés también hay 11, en ruso, por ejemplo, hay 12. Pero es que hay otras lenguas, como el wobé, que se habla en Costa de Marfil, que solo tienen 3. ¿Cómo 3? 3 palabras para colores. ¿Y qué 3? Y luego hay lenguas, claro, ¿qué 3 dirás? Y luego hay otras lenguas que también tienen 3 o 4 categorías básicas. Entonces, es interesante porque los investigadores han visto que se puede predecir cuáles van a ser esos colores. A la ven. O sea, sí. O sea, ha habido durante una época en la que se pensaba que sería un poco al azar, porque claro, como ya sabes, pues el color es un espectro, ¿no? Entonces no hay categorías, sino que es todo un continuo y nosotros pues decimos, bueno, pues a esto lo llamo naranja y a esto lo llamo rojo, pero ¿dónde está la división? Pues es un poco, bueno, subjetivo, ¿no? Por lo Que menos. conflictos a veces también. Sí, bueno, yo tengo unas discusiones claro. de, no, yo esto lo veo pura. verde. No, sin llegar a las manos, pero en plan, yo esto lo veo verde y otra persona lo ve marrón o lo ve azul, porque cuando son colores no muy claros, ¿no? Pues ahí, pues es lo que decimos. Es como que el coral o el salmón. Qué bonito el coral. Es el color de este año, creo, 2020, según ¿Qué me dices? Datone. Hace 3 años no sabía que existía y ahora es el color del año. Es precioso, sí. A lo mejor por eso se habrá puesto más de moda. Pues lo que vieron los investigadores es que había un patrón universal. O sea, que si una lengua solo tiene 3 palabras para colores, siempre van a ser las mismas 3. ¿Vale? No sé si quieres adivinar, a ver. A ver, yo rojo, 1, puede ser. Ajá, ¿vas bien? Digo, porque la gente sangra y eso seguro que llama mucho la atención. Muy bien. ¿Azul por el mar? ¿O algo? No. No. Ah, porque si son de interior. Piensa que lo más básico es si hay luz o no. Entonces, blanco, negro y rojo serían los 3. ¡Ostras, en serio! Principales. Sí. Qué fuerte. Y luego, si hay 4, se vio que sería para los que hemos dicho antes, blanco, negro y rojo, y luego ya o bien verde o amarillo. Y ya, vale. si hay 5, ya se añadiría el azul. Y pero luego qué ya... movida. Sí, es súper interesante. Hay un artículo científico que podéis leer sobre esto. En la web pondremos los enlaces a nuestras fuentes, ¿vale? Sí, siempre. Y, por supuesto, la ciencia es así. Hay que tener referencias. Y luego ya pues se añadirían colores como el morado, el marrón, el naranja, el rosa, etcétera. Entonces, lo que tú decías, ¿no? De por qué una palabra como el rojo vendría antes que el azul. Pues sí que algunos investigadores pues sí que creen que puede ser por eso, ¿no? Por lo de la sangre que refleja pues que hay un peligro. Que llama la atención al final, si sabes, si alguien está sangrando mucho,
Pero yo qué sé, el verde que está, ¿sabes? Si es una tribu que está en un sitio así que esté lleno de, ¿no? ¿Cómo no tienen para el color? Ya, es curioso, sí. La verdad es que no creo que esté claro porque es así. A ver, el verde ya hemos dicho que también se utiliza, ¿no? Si hay ya más palabras, pero si hay tres, pues lo básico. De hecho, hemos dicho negro y blanco, pero serían variaciones también como claro, oscuro, depende del idioma, ¿no? La traducción no siempre es la misma, pero sí, se cree eso. Entonces, bueno, ya vemos eso, que ya desde nuestro idioma, pues puede condicionar cuántas categorías de colores consideramos. Pero es que además, pues eso es lo que decíamos antes, que en la cultura también tiene ciertas asociaciones o significados a determinados colores, que cambia, depende del lugar del mundo en el que vivas. En Occidente, pues normalmente blanco se asocia como algo puro, limpio, y por eso pues también las novias van de blanco, o iban, depende. El negro, pues lo asociamos al duelo, al luto, pero también al poder, a la autoridad. ¿No? Sí. Mucha gente... por la policía que van de negro. Bueno, aquí no tanto. Bueno, piensa también los jueces o grandes empresarios en traje, muchas veces se va de negro, ¿no? Cierto. También es un signo de elegancia, ¿no? Yo creo. Sí, elegancia, sí. Negro. El rojo, pues, bueno, el amor, ¿no? También la pasión. Nada más que ver San Valentín, se llena todo de cosas rojas, ¿no? En las tiendas, desde las cosas rojas, pueden ser. Bueno, hay desde corazones que son para adornar hasta las cajas estas de bombones, ¿no? Muy rojas. Siento. El verde, pues, nos evoca naturaleza, ¿no? También se utiliza, pues, cuando quieres decir que algo es eco o orgánico. Pero esto ya es más nuevo, ¿no? Sí, esto ya es más nuevo, claro, pero es porque nos evoca naturaleza. ¿Lo de la esperanza? ¿Eso es un bulo o qué? Bueno, no sé, la verdad. Me imagino que es algo cultural, que se dice. Color verde esperanza. Y luego el azul sí que nos suele evocar tranquilidad y sosiego, y se utiliza mucho, pues, si vas a un spa, pues verás, normalmente tienen tonos azules, o en un hospital, ¿no? Es algo que se dice. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de verdad hay en esto? O sea, ¿se ha visto que el azul nos relaja o es una construcción cultural? A mí no me preguntes, que yo soy químico, yo no sé nada. Una pregunta retórica. Vale. Tranquilo, no me tienes que responder. Pero bueno, sí que hay estudios que investigan esto. Sí que hay estudios que han visto a ver si el color puede tener un efecto real en nuestras emociones, de una manera fisiológica. Entonces, ha habido estudios que lo han investigado, se han podido mirar pues, cosas como el cortisol, que es algo que nos sube cuando estamos estresados. También se han mirado pues señales de nuestro corazón, ¿no? Cuando el corazón va más rápido, pues normalmente estamos estresados. Podemos utilizar electrocardiograma para eso, y también se pueden utilizar pues medidas del cerebro para investigar el efecto que tienen los colores. Y el color que se ha investigado más en estos estudios es el azul, ¿vale? Y se han visto pues que cuando estás expuesto durante muchas horas durante el día al color azul, bueno, a la luz azul, mejor dicho, eso suprime la melatonina, ¿vale? Que la melatonina hace que nos entre sueño. Entonces, cuando hay luz, pues eso la suprime, eso hace que estemos más alerta y que no tengamos sueño. Por eso, pues claro, nosotros nos guiamos un poco por la luz, aunque hoy en día ya tenemos luz artificial, pero no sé si tú lo habrás notado, Hugo, que cuando hay más luz en verano tienes menos sueño que en invierno. A mí por lo menos en invierno me entra sueño antes porque anochece antes. Sí, los días soleados también se nota la energía. Sí. O sea que lo del azul tranquilidad, vaya patraña. Bueno, es que están las dos vertientes, esa es la cosa, ¿no? Que la luz azul, como luz que vemos en la calle o también incluso artificial, puede producir ese estado de alerta, pero podemos ver ahora que el color azul también puede tener ciertas propiedades de relajación. O sea, es que es un poco contradictorio, pero pueden ocurrir las dos cosas. Entonces, lo que iba a contar es que la luz azul interacciona con las células de la retina, que no son las de antes que hablábamos de los conos, que son los que miran el color, sino las células ganglionares, y esas células ganglionares tienen una proteína que se llama melanopsina, que esto se sabe desde hace relativamente poco, y eso es lo que hace que se bloquee la secreción de la hormona del sueño, y es lo que hemos contado, ¿no? Que por eso pues no tenemos sueño durante el día, o por ejemplo pues te cuesta menos madrugar
en verano cuando amanece antes y si no... Qué gusto madrugar en verano para ir a trabajar. ¿Verdad? Es que a mí en invierno me cuesta mucho más. Sí, bueno, eso. Puede ser. Sí, hombre, yo recuerdo ir así un día despejado al trabajo bastante temprano, si ya hay luz, claro, y sí que da un poco de gustito. Bueno. Pero Hombre, bueno, preferir ir a otra cosa que a trabajar. Pero cuando vas de noche es como... cuesta mucho más. Es verdad, más triste. Cuesta despejarse. Sí. Es por eso. Entonces, claro, con lo que se sabe de la luz azul, pues se ha habido un poco de alarma, un poco exagerada sobre los dispositivos electrónicos. No sé si te suena. ¿Exagerada? Sí, me suena, sí. A ver, claro, hasta qué punto puede afectar, ¿no? Esa luz cuando estamos mirando el móvil o el ordenador por la noche, si eso puede hacer que no nos entre sueño, si tenemos problemas de sueño. Entonces sí que podría ser, pero también hay que tener en cuenta que hay otras cosas. O sea, que a lo mejor aunque te pongas un filtro amarillento de estos para que la luz no sea tan azul y que sea más rojiza, si estás con Twitter o con cualquier red social y estás ahí muy metido dándolo todo, cosas, claro, o vídeos, a lo mejor eso, aunque te bloquees la luz azul, no te va a permitir estar en un estado ya más relajado, reposado antes de ir a dormir. Y que hay otras cosas, pues como nuestra alimentación, el ejercicio físico, lo que hayamos hecho unas horas antes de ir a dormir, también son importantes. Lo entiendo. Ya hablaremos en otro capítulo de esto, que es muy interesante. Sí, eso también. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Que vaya patraña con lo de la relajación y la luz azul. Pues no, porque también se ha visto cosas, Voy a ir a los se han visto estudios cosas. más... Se han visto cosas, sí, como los catalanes que hacen cosas. Por ejemplo, voy a contar, un estudio que se hizo en 2017 en la Universidad de Granada. En este estudio se utilizó una medida de ondas cerebrales, ¿vale? Para mirar el estrés. Porque esta medida, pues, es más rápida, tiene una resolución temporal mejor que el ritmo cardíaco. Entonces, pues, utilizaron esta medida y lo que hicieron fue coger a 12 personas y las pusieron en 2 grupos, ¿vale? Para poder comparar. En ciencia siempre si haces un experimento tienes que tener 2 grupos, ¿no? Normalmente para comparar. Entonces, les sometieron durante 6 minutos a una sesión de estrés. Una sesión de estrés, ¿qué será? Claro, pues no, nada muy dramático. Palizas indiscriminadas. No, un estrés relativo. Resulta que a la gente tener que hacer operaciones aritméticas difíciles le pone nerviosa. O sea, a ti te empiezan a hacer como la calculadora humana, de saber y ganar. Coseno de Q. Pues la gente se pone nerviosa, ¿vale? Entonces, después de esa sesión de 6 minutos, tenían una sesión de relajación. Entonces iban a una sala que había un cojín, se sentaban ahí y en un grupo primero iban a la habitación con una luz azulada y en el otro grupo iban primero a la luz blanca, a la sala con luz blanca. Y luego se cambiaban, o sea que los dos iban a las 2 salas, pero uno primero a la de azul y otro a la blanca. Así que vieron que la luz azul aceleraba el proceso de relajación comparado con la luz blanca, ¿vale? O sea, unas 3 veces más rápido era. En un minuto más o menos ya tenían... Sí, bastante. En un minuto ya estaban relajaditos, comparado con 3 minutos y algo, que era si iban primero a la de la luz blanca. Así que... Y de hecho esto de la luz azul también se había probado en Japón. En Japón se han puesto lámparas azules en muchas estaciones de tren para intentar, atención, reducir el número de suicidios, ¿vale? ¿Y qué tal? Bueno, es que es un poco complicado porque hay un par de estudios, al menos. En 2013 se publicó un estudio que decía que se había visto una reducción de un 84% en el número de casos de suicidios en estas estaciones de tren. Mal no suena. Claro, después de haber empezado a utilizar estas lámparas. Pero bueno, luego salió otro estudio también diciendo, bueno, cuidado porque eran entre un 14 y un 97%. Caray, muy claras esas cifras, ¿eh? Claro, la media es un 84, pero podía variar muchísimo. Entonces también hay otros factores que es difícil controlar, saber si también durante el día esas lámparas hacen efecto o no, si el efecto puede ser mayor al principio de que las pusieran y después de un tiempo pues la gente ya se acostumbró a esas lámparas o no, etcétera. Entonces, bueno, puede hacer algo, pero tampoco hay que pensar que esa es la solución.
encima mágica, ¿no? En plan, mi vida es una mierda, pero me pongo una luz azul y ya está todo bien. Claro, no es tan fácil, Claro. desde luego que no. Entonces luego es otro investigador, pues quiso aclarar esto y bueno, dijeron que realmente es más efectivo poner estas puertas que hay en las vías del tren a veces, estas puertas que solo se abren cuando llega el vagón, eso se ha visto que es más efectivo que lo de las lámparas, aunque bueno, se puede emplear todo. Ah, espera, no entiendo. O sea, poner puertas que solo... No entiendo. Son como unas barreras, son una especie de valla. Vale, sí. O sea, que no te puedes tirar a la vía, básicamente. Sí, básicamente es poner una barrera física. Las barreras físicas se ha visto que hacen más que poner luz. Lo que pasa es que se puede combinar todo, ¿no? Pero, a ver, o sea, vamos a ver, ¿es que se pone vallas para que no pueda saltar a la vía fácilmente? ¿O es que está cerrado y es imposible? Porque yo vi en otros metros, en Copenhague, por ejemplo, no podías acceder a la vía. Solo podías entrar al vagón porque estaba todo cerrado y solo, ¿sabes? Solo se abría la puerta. Es lo que estás diciendo. Claro, ¿no? Cuando llega, sí, esas me refiero, las que cuando llega el tren, ¿no? El vagón del Solo metro puedes... del tren, se abre el cachito que te permite entrar. Claro. Pero así claro que no te vas a suicidar en el metro, claro, porque no puedes. Claro, pues que esto es más efectivo. No, sea, claro, que si claro, es poner 100%. cosas efectivas, eso es más efectivo que poner Claro. luces azul. Pero bueno, más allá de este tema, también quería comentar que también puede hacer un efecto en los colores en sí, en cómo sentimos el dolor, por ejemplo, o cómo un medicamento nos afecta, ¿vale? Vale, por ejemplo, en un estudio se administró un estímulo doloroso en la piel de voluntarios después de haberle enseñado diferentes colores en una pantalla y se vio que la intensidad de ese dolor se percibía mayor después de haber visto el color rojo, comparado con otros colores como el verde y el azul. Toma ya, peligro, ¿no? Que decías antes. Sí, como que nos pone más en alerta. De hecho, a ver, esto, claro, cuadra con lo que se cree, pero bueno, también habría que replicarlo y ver si hay más estudios sobre eso. Y luego sobre las pastillas que comentaba también, pues es que cuando nosotros nos tomamos un medicamento nos hace efecto, como ya sabréis, pues porque tiene una formulación química, ¿no? Que hace un efecto, pero no solamente eso es lo que influye. También hay otros factores que pueden influir, como las expectativas que tenga pues el paciente en cuanto al beneficio esperado al tratamiento. Entonces, pues dependiendo de, por ejemplo, la reputación que tenga el doctor al que vamos, o el modo de administración del tratamiento, o el color, pues eso nos puede hacer que nos funcione de una manera u otra, que pueda cambiar un poquito. ¿De la pastilla o del médico? De la pastilla. Vale. Entonces, por ejemplo, en un artículo de 1996, que era un artículo de revisión, o sea, que estaban mirando a ver qué se había hecho ya en otros estudios y lo recopilaron todos, miraron esto a ver qué se sabía, ¿vale? A ver si los diferentes colores de la pastilla o de la cápsula pues podían producir diferentes efectos, aunque fuera la misma. Y entonces lo que hicieron fue dividir a los medicamentos en dos tipos, así generales, ¿vale? Los que investigaron, los que eran todos que afectaban al sistema nervioso central y unos eran medicamentos sedantes y otros eran antidepresivos. Y bueno, la conclusión de este estudio fue que en general el verde y el azul tenían efectos más sedantes, mientras que el rojo y el naranja tenían un efecto más estimulante, que también va, pues sí, de acuerdo a lo que se cree, ¿no? Por la cultura. Pero bueno, ya te digo que esto es un estudio de 1996 que ha llovido mucho y que habría que ver más. Que aún no había salido Matrix, ¿no? Que le daban a elegir entre la pastilla roja y el azul. ¿No había salido Matrix? ¿De cuándo es Matrix? No sé. Del 2000. Uy, no sé, ahora ya no estoy seguro. No, sí, será posterior. Que es que yo Matrix vi una nada más y me quedé medio... La buena, la primera, ¿no? Supongo. La primera. Bien. Sí. No, está bien. Joder, mola un montón. Bueno. Sí, no, lo de la pastilla, es verdad. La pastilla azul y la roja, eso luego, bueno, ha trascendido a la cultura popular, ¿no? Siempre se dice. Claro, por eso igual él pensó que la roja le iba a dar, ¿sabes? Le iba a excitar, entonces le iba a llevar a un mundo nuevo y la azul se iba a quedar en el mundo de Matrix. La verdad es que no recuerdo cuál era cuál. No hagamos spoilers, por si acaso. No sea que haya alguien que no haya visto Matrix y diga, ¡guau! Me lo has desvelado todo, Hugo. Maldito seas. Perdón. Bueno, es al principio. Perdón. Pues hasta aquí era lo que quería contar yo un poco sobre el cerebro. Hay mucho más que se puede hablar del cerebro y el color, pero bueno, nos hemos hecho un poco la idea, pues eso, de cómo percibimos el color, de cómo la cultura afecta incluso a las palabras que tenemos para los colores.
y cómo puede afectar a nuestras emociones. No sé si tú quieres añadir algo más de este maravilloso mundo del color. De este maravilloso mundo de nuestro podcast, yo no, realmente dije prácticamente todo lo que quería decir, así que lo podemos dejar por hoy ya. Hasta aquí el programa de hoy, entonces ya sabéis que el programa sale cada 2 semanas los jueves. Hasta la próxima. Adiós.